Quiero hacer eco a las palabras de nuestro ministro Fernando la semana pasada, porque la palabra bienaventurado, ya dijimos, es dichoso, es una paz extrema, es ser felices, llenos de paz. Pero quiero hacer un contraste porque la palabra de Dios nos dice que somos bienaventurados, pero después de eso le sigue como que algo contrario a lo que nos da felicidad. Bienaventurado, pero después de eso sigue algo que choca con lo que nosotros llamamos paz, por ejemplo. Porque el mundo realmente piensa: eres dichoso, eres bienaventurado, eres bendecido si tienes un buen carro o una buena casa. Entonces el texto podría decir: bienaventurados los que tienen buena casa y buen carro, ¿no? Tiene más sentido. Pero la palabra de Dios nos dice: bienaventurados los que sufren. ¿Right? Como que choca. El mundo dice: eres dichoso si tienes salud o mucho dinero. El mundo dice: eres dichoso si tus relaciones en tu trabajo o en tu lo social son buenas. El mundo dice: eres dichoso si todo lo que haces tienes éxito. Pero Dios nos dice: eres dichoso si sufres. ¡Auch! Lo que pasa es que los principios de Dios son totalmente diferentes y van en contra de los ideales de este mundo. Los principios del reino son eternos. Los principios de este mundo son circunstanciales. José en la cárcel fue llamado bendecido. David fue un adúltero y un homicida, pero conforme al corazón de Dios. La ramera que ayudó a los espías cuando querían conquistar la tierra fue bendecida, que hasta parte del linaje de Jesús es. Job, Dios lo llamó hombre perfecto, lleno de llagas. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí Jesús no está hablando, o Jesús está hablando, mejor dicho, y nos dice: tú eres dichoso y bendecido y lleno de paz si sufres. Tú eres bendecido si en tu corazón hay un nivel de sufrimiento en el proceso. Porque ser bendecido entonces no depende de lo que tú posees, sino que de lo quién eres. Ser va más allá que tener. ¿Cómo vas a experimentar, por ejemplo, a un Dios que sana si no estás enfermo? En teoría lo puedes saber, lo puedes leer, pero cuando lo experimentas es algo diferente. ¿Cómo vas a experimentar a un Dios que provee si no te falta nada? Siempre que hablo de proveer me recuerdo, y mi esposa está aquí, ella es testigo porque ella fue la que lo hizo. Una vez yo había perdido el trabajo, no teníamos nada que comer, nada. Los gabinetes estaban vacíos, la nevera estaba vacía. Y mi esposa es así bien expresiva. Y abre la nevera y abre los gabinetes. Y así le dice al Señor: ¿dónde está la comida? ¿De dónde va a venir la comida? ¿Qué vamos a comer? Y yo estaba así porque a mí me criaron que si le hablabas a Dios así iba a caer un rayo. Y no hace más que ella decir eso, que el teléfono suena. Mi hermana que vivía en Texas, le acababan de aprobar food stamps, cupones. $1,000 y pico que le dieron porque estaban atrasados. Y ella no sabía qué hacer con el dinero. Su esposo iba a viajar esa noche de Texas a Nueva York. Y le dice:
¿Será posible de que Dios le hable a una persona que realmente dejó de ir a la iglesia? Mi esposa le dice, pues claro, Dios le habló a una mula. Entonces ella le dice, pues yo siento que Dios me habló porque me está diciendo que te llame para preguntarte qué tú necesitas de compra, porque mi esposo va para Nueva York y él te la va a llevar. ¿De dónde viene la comida? De Texas, porque Dios escucha, porque no es lo mismo saber que Dios provee que experimentarlo. Esa noche tuve que llegar al aeropuerto a buscar la compra. Otros iban a Walmart a buscar compras. Yo fui al aeropuerto a buscar compras. Amén. ¿Cómo vas a conocer a un Dios que te protege si no estás en peligro? Entonces, la bendición no es en lo que tienes, es en lo que tú eres. Es en la intimidad y lo que tú experimentas, la experiencia, la vivencia con Dios. Y eso me lleva al primer punto. Los que sufren por causa del pecado. Porque bienaventurado dice la palabra, los que sufren. ¿Pero sufren de qué? Los que sufren por causa del pecado. Y esta sería quizás la interpretación más fuerte teológica de este versículo. Porque Jesús no está diciendo bienaventurados los que están tristes. Aquí Jesús lo que está diciendo es bienaventurados los que están espiritualmente despiertos, alertas para sufrir lo que el pecado ha hecho. La palabra sufrir aquí en griego, yo estoy aprendiendo griego, se dice panteo, que significa un profundo lamento, un profundo dolor, gemidos de muerte. Así es como Dios dice, bienaventurados los que sufren, que sientes un dolor profundo. Esto no es un sentido de que fuiste sorprendido en algún pecado y te dolió. Esto no es simplemente que tuviste un arrepentirse casual. Esto no es, no lo vuelvo a hacer porque pues me vieron. Esto es más bien un sufrir santo. Es reconocer la necesidad del perdón. Es sufrir la necesidad de las vidas que están en pecado y necesitan perdón. El que sufre por sufrir dice, no tengo nada. Pero el que sufre el dolor de su pecado dice, oh no, mi pecado es, y llenas el blanco. Y eso te lleva a un arrepentimiento y a una convicción. Por eso 2 de Corintios capítulo 7, verso 10 dice que la tristeza que proviene de Dios, o ese sufrir que viene de Dios, produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Y más adelante dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Estar triste en el mundo no te transforma, no te deja igual, te estanca. Pero cuando tú sufres por causa del pecado, porque tú sufres porque en sí el mundo está lleno de pecado, entonces eso te trae convicción, eso te transforma. No te quedas igual. Por eso bienaventurados los que sufren. No son los que sufren las consecuencias realmente del pecado. Este sufrimiento son los que sufren porque hay pecado. De la misma forma que el que llora con los que lloran, asimismo sufre, bienaventurado el que sufre por el pecado del mundo. Porque un hombre llamado Adán abrió las puertas para que este mundo de hoy y nuestra naturaleza estuviera llena de pecado. Por eso sufrimos. Punto número 1 es los que sufren por causa del pecado. Pero el punto número 2, los que sufren porque sienten eso mismo que Dios siente. Porque el pecado no simplemente rompe las reglas. El pecado rompe también relaciones. El Espíritu Santo, que es el corazón de Dios, se siente y duele por el pecado. Entonces nosotros tenemos que sentir lo mismo que sintió Dios. Nosotros tenemos que sentir esa repugnancia por ese pecado que hay en la tierra. Porque una vez que tú vienes a Dios ya no eres el mismo.
Lo que hacías antes ya no lo puedes hacer hoy. Yo he oído muchos testimonios de personas que, por ejemplo, llevaban años fumando. Y una vez que vienen a los caminos del Señor y Dios los transforma, se echan un cigarrillo a la boca y no lo soportan. Les repugna. Pues así mismo es nuestro sentir contra el pecado. Nosotros debemos tener ese mismo sentir. El mundo se burla de lo que el cielo se siente. Y el mundo normaliza aquello por lo cual Jesús murió. Pero nosotros no podemos ser así. Pero una vez que vienes a Cristo, comienzas a sentirte diferente en cuanto al pecado. Tu corazón duele entonces por el pecado. Tu corazón duele por el orgullo que hay. Tu corazón duele por la frialdad de los hombres hacia Dios. Tu corazón sufre por el caos y el quebrantamiento del mundo. El dolor que el pecado causa en las familias, en los matrimonios, en los hijos. Tú sufres y te da dolor por la oscuridad en la que el mundo está involucrada. Finalmente el pecado te repugna. No estamos hablando de una depresión en los cristianos. No es que Dios dice ahora necesito que mis hijos estén deprimidos por el pecado. No. Eso no es lo que dice la palabra. Estamos hablando de un discernimiento que nos lleva a un clamor. Es ser sensitivo a esas cosas que hieren el corazón de Dios, que hacen que el corazón de Dios se sienta. Por eso el Salmo 51, verso 17, nos dice: los sacrificios a Dios son un espíritu quebrantado. Tú no despreciarás al corazón humilde y arrepentido. Mientras haya esa humildad y ese sufrir por causa del pecado, Dios entonces ve tu corazón. Porque entonces el tercer punto sería que no es simplemente que Dios quiere que tú sufras por causa del pecado que hay en el mundo, pero dice que seremos consolados. Seremos consolados. Dios se acerca al quebrantado. La promesa de Dios es que seremos consolados. Cuando Dios nos consuela, entonces nos llena de una paz y sentimos una satisfacción de que todo está bien. De que sí hay pecado en el mundo, pero hay un Jesús que murió por el mundo. De que sí hay un pecado en el mundo, pero hay un Jesús que liberta al que está en pecado. Que sana al que está enfermo. Que sí nos duele que aquel ofendió a Dios, pero hay un Dios perdonador. Que sí duele que una persona ofendió a otra persona por causa del pecado, pero entendemos que en el perdón hay libertad. La palabra consolados viene del griego parakaleo. Yo creo que lo estoy diciendo bien. Quiere decir animar, acompañar y fortalecer. Cuando Dios dice que nos está acompañando, Él nos está animando. Él nos está acompañando, no estamos solos. ¿Verdad? Él nos está fortaleciendo. Y esa palabra está muy cerca a la palabra original que viene de la palabra paracleto. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Paracleto. Paracleto que se refiere al Espíritu Santo, aquel ayudador que camina contigo. Cuando dice Dios que nos está consolando, es el mismo Dios a través del Espíritu Santo caminando con nosotros. Y Él, mientras nos está consolando, podemos sentir su presencia en nuestro camino, en nuestro caminar, en nuestro andar. No estás solo. Estás sufriendo, pero Dios está contigo. Tienes algún dolor, pero Dios está contigo. No te ha dejado solo. Por eso David decía en el Salmo 139:5, tú siempre estás a mi alrededor, delante y detrás de mí, siento tu mano sobre mí. Y me encanta este verso, by the way, ese es el salmo favorito mío, el 139.
Y David dice que está a mi alrededor. ¿Sabes cómo él se expresa? ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice tú estás, Señor, tú estás a mi alrededor. ¿Te has metido en una piscina? Que te metes al agua y el agua te rodea por todos lados. Y tú puedes caminar por donde quieras, pero el agua no te deja porque está alrededor tuyo. Así está caminando el Señor cuando tú caminas. Él no te deja, Él te arropa. Él está a tu alrededor. Así es Dios contigo. Por eso decía David, Él está a mi alrededor. Y me encanta cuando dice, y estás detrás de mí. ¿Sabes por qué? Porque Dios estuvo en tu pasado también. Porque Dios estuvo cuando alguien te ofendió en tu pasado. Porque Dios estaba presente cuando alguien te hizo mal en tu pasado. Y entonces David dice, y estás delante de mí. ¿Por qué? Porque Dios está también en tu presente. Pero no simplemente en tu presente. Dios conoce tu futuro. Dios conoce a dónde vas. Porque Él fue el que te llamó. Y si Él te llamó, Él está contigo. Yo puedo caminar mirando al pasado y decir, yo no estuve solo. Me dolió, me ofendieron, me atacaron. Pero Dios estuvo allí. Y entonces puedo mirar al frente y todavía Dios está aquí. Él no se ha ido. Y la belleza de Dios es que ¿cuántos le fallamos a Dios? Él permanece. Él permanece. Él se queda con nosotros. Él no nos juzga como nosotros juzgaríamos a otra persona. Yo le decía a un compañero de trabajo ayer, estamos comenzando a hacer un podcast que me uní con él. Y decía, es que si yo fuera Dios y yo me conocía a mí mismo, yo no me daba la oportunidad de llamarme cristiano. Pero Dios es tan bueno. Dios es tan misericordioso. Dios es tan amor. Que no es que Él pasa por alto el pecado, pero Él me limpia del pecado. Pero Él me perdona del pecado. Qué lindo es el Señor. Dios nunca expone tu pecado para avergonzarte. Yo quiero que tú sepas eso. El mundo dice que ignora el dolor, ignóralo. La religión dice, esconde tu dolor. Pero Jesús te dice, tráeme tu dolor y te daré consuelo. Por eso Isaías 61, versículos 1 y 2, dice, el Señor Dios ha puesto su espíritu en mí, porque el Señor me ungió con aceite para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los afligidos, a anunciar liberación a los prisioneros y libertad a los presos. Y cuando yo estaba leyendo este versículo, yo decía, Señor, ¿por qué es que tú estás diciendo que vas a anunciar liberación a los prisioneros y libertad a los presos? Es que no son lo mismo. Prisioneros y presos, ¿será lo mismo? Y cuando me pongo a investigar y a leer, encuentro que no es lo mismo. Es que la palabra de Dios es increíble. ¿Por qué? Porque un preso es estar legalmente encerrado. Es la ley que te declaró culpable y estás preso. Si lo llevamos a lo espiritual, el preso es aquel que todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Él está preso, legalmente está preso. No es parte realmente de lo que llamamos hoy el cuerpo de Cristo, porque no ha aceptado a Cristo. Él está preso. ¿Preso dónde? En el pecado. Una vida de muerte. Ese es el preso. Señor, pero entonces, ¿qué es el prisionero? El prisionero es aquel que no está encarcelado físicamente, pero ha sido cautivo, quizás en una guerra. Por ejemplo, un soldado del ejército de Estados Unidos, él es parte del ejército. Como nosotros podemos ser parte
del cuerpo de Cristo. Pero en medio de una guerra, ese prisionero puede ser tomado as a POW, como un prisionero de guerra. Pero es parte del ejército. Pero está siendo prisionero de guerra. Prisionero de guerra, ¿por qué? Puedes que seas salvo, pero estás prisionero por quizás tus propias decisiones que haces. Estás prisionero porque quizás no has aprendido a perdonar alguna ofensa en el pasado que te hayan hecho. Porque amas a Dios, porque entregaste tu vida al Señor, pero ahora tienes que lidiar con ese perdón y esa herida que hay en tu corazón. Y si no bregas con eso, estás todavía prisionero, aunque libre en el Señor, que es como que una ironía, no sé. Pero sucede, porque somos almas, somos personas emocionales y nos herimos y amamos a Dios y entregamos el corazón a Dios. Pero quizá todavía estamos heridos y no hemos podido lidiar con eso. Por eso Dios dice, y Jesús era el que estaba leyendo el rollo en la sinagoga, dice que yo he venido a libertar a los prisioneros, pero también a libertar a aquellos presos. Qué lindo que ninguno se queda afuera. Que Dios nos rescata a todos. Que Dios nos perdona a todos. Que Dios nos consuela a todos. Entonces Jesús no simplemente viene a salvar, pero viene a perdonar y viene a sanar. Viene a traer libertad y consuelo a todo aquel que duele y se siente prisionero de sus propias acciones. Porque Dios no consuela el pecado, el que tú defiendes. Dios perdona el pecado al que tú le rindes. Jesús dice, la vida bendecida comienza con manos vacías, pero corazones quebrantados. Nuestra cultura dice, bendecidos son los que ponen su confianza en ellos mismos. Bendecidos son aquellos que no son molestados o aquellos que se hacen y crecen ellos mismos. Eso es lo que la cultura dice. Pero Jesús dice, bendecidos son aquellos que todavía saben llorar. Bendecidos son aquellos que saben esperar en Dios y ver su salvación. Dios es bueno. Dios es bueno. Y mientras más íntimo tú estás en esa relación con Dios, más te das cuenta del caos y de la falta de perdón que tiene el mundo. Entonces tenemos que dar gracia de lo que por gracia hemos recibido. ¿Y qué es esa gracia que hemos recibido? El perdón de nuestros pecados, porque todos en algún momento necesitábamos y necesitamos ese perdón de Dios. Pero hay alguien que todavía necesita ese perdón. ¿Estarás tú dispuesto a sufrir por ellos? Porque eres dichoso, eres bienaventurado si sufres por ellos. Porque tu consuelo y tu satisfacción es que cuando tú le hablas la palabra y ellos entran en el camino del Señor y entregan su corazón a Cristo, entonces parte del consuelo tuyo es verlos a ellos en el mismo camino tuyo.